Muy buen día, con el gusto de saludar a mis compañeras diputadas y diputados de la comisión. Es un gusto saludarlos y que han tenido muy buen día y buen camino sobre todo. Pues bien, iniciando, siendo las 9:56 del día 30 de septiembre del 2025, se da por iniciada la 12ª sesión de carácter ordinaria de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la 64ª Legislatura del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, correspondiente al primer año de ejercicio constitucional, dándole la más cordial bienvenida a todos ustedes. Para continuar, y de conformidad con lo establecido por el artículo 33, fracción primera del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, solicito a la diputada secretaria Norma López Ramírez tome lista de asistencia. Soy diputado, procedo a pasar la asistencia. Diputado José Aurelio Fonseca Olivares. Presente. Diputada Montserrat Pérez Cisneros. Diputada Montserrat Pérez Cisneros. Diputado Alberto Alfaro García. Presente. Presente. Diputado Julio César Hurtado Luna. Y la de la voz, diputada Norma López Ramírez, presente. Diputado, le informo que contamos con la asistencia de 4 de las diputadas y diputados que conforman esta comisión. Continuando con el orden del día, se da cuenta que se encuentran presentes 4 de las legisladoras y los legisladores integrantes de la comisión, por lo que se declara quórum legal para sesionar, siendo cuáles los acuerdos que se tomen. Ha llegado con anticipación. Aquí está presente. Con anticipación. Ha llegado con anticipación el diputado Julio César Hurtado Luna, su justificante de inasistencia a la presente sesión, por lo cual le solicito justificar su inasistencia, que se deriva de diversos compromisos oficiales previamente adquiridos, por lo que pregunto si es de aprobarse su inasistencia y lo manifiesten. Diputada, y el sentido de su voto, diputada Montserrat Pérez Cisneros. Sí, diputada, sí, a favor. A favor. Diputado Alberto Alfaro García. A favor. Diputada Norma López Ramírez. A favor. Y el de la voz, José Aurelio Fonseca Olivares. A favor. Aprobado. A continuación, solicito a la diputada Norma López Ramírez de lectura del orden del día que se propone para la presente sesión. Con gusto, diputado. El orden del día que se propone para esta sesión es el siguiente. Como número 1, lista de asistencia en su caso de declaración de quórum legal para sesionar. Como punto número 2, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Como punto número 3, presentación, discusión y en su caso aprobación del acta de la 11ª sesión de carácter ordinario de fecha 27 de agosto del año 2025. Como punto número 4, comunicaciones recibidas y trámite propuesto. Como número 5, asuntos generales. Y como punto número 6, clausura de la sesión. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada. Está a consideración de las y los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios el orden del día propuesto por esta presidencia, y en votación nominal les pregunto si se aprueba. Por lo que les pregunto, diputada Montserrat Pérez Cisneros, el sentido de su voto. A favor. Diputado Alberto Alfaro García. A favor. Diputada Norma López Ramírez. A favor. Y el de la voz, José Aurelio Fonseca Olivares. A favor. Una vez votada, queda aprobada. Abordando el tercer punto del orden del día, que consiste en la presentación, discusión y en su caso aprobación del acta de la 11ª sesión de carácter ordinaria de fecha 27 de agosto del 2025, por lo que se pone a su consideración, se omita la lectura de la misma, y en virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria y fue circulada con antelación, es de preguntarse si es aprobada dicha dispensa, solicitando se manifieste
en votación nominal el sentido de su voto. Diputada Montserrat Pérez Cisneros. A favor. Diputado Alberto Alfaro García. A favor. Diputada Norma López Ramírez. A favor. Y el de la voz, diputado José Aurelio Fonseca Olivares, a favor. Aprobada la dispensa de la lectura. Sobre el contenido de la misma, se les pregunta si hay alguna observación. Al no haber observación alguna, se les pregunta si es de aprobarse el contenido de la misma y se manifiesta el sentido de su voto en votación nominal. Diputada Montserrat Pérez Cisneros. A favor. Diputado Alberto Alfaro García. Sí, diputado Alberto Alfaro García. A favor. Diputada Norma López Ramírez. A favor. Y el de la voz, José Aurelio Fonseca Olivares, a favor. Aprobado el acta descrita en el punto 3 del orden del día. Para desahogar el cuarto punto, que consiste en las comunicaciones recibidas, se les hizo llegar un listado de las mismas y el trámite que sugiere dárseles, las cuales se hicieron circular con antelación y su consulta física será en la oficina del órgano técnico de la Comisión de Derechos Humanos, ubicada en el tercer piso del edificio Juárez. Toda vez que los documentos marcados con los números del 4.1 al 4.2 fueron previamente circulados en votación económica, se pregunta a las diputadas y a los diputados presentes si es de aprobarse la dispensa de la lectura de los documentos de referencia. Por lo tanto, se somete a su consideración el punto 4 del orden del día, por lo que se pregunta si es de aprobarse el trámite propuesto a las comunicaciones recibidas y se manifieste su votación de manera personal y en forma nominal. Por lo que pregunto cuál es el sentido de su voto. Diputada Montserrat Pérez Cisneros. A favor. Diputado Alberto Alfaro García. A favor. Diputada Norma López Ramírez. A favor. Y el de la voz, diputado José Aurelio Fonseca Olivares, a favor. Aprobado el trámite propuesto para las comunicaciones recibidas. Como punto número 5, asuntos generales, quiero informarles que en la sesión ordinaria del Pleno, celebrado el pasado 11 de septiembre del presente, se turnó a esta comisión el oficio 143/2025, de fecha 1 de septiembre del año 2005, emitido por la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. Esas comunicaciones recibidas se turnó con el fin de que se diera seguimiento a la recomendación general número 3/2018 con el tema sobre el derecho a la protección de todas las personas contra la desaparición forzada y desaparición cometida por particulares en el estado de Jalisco. Si bien es cierto, el turno se realizó con el fin de dar cumplimiento a diversos puntos de la recomendación antes mencionada. Les informo que dicha recomendación data del año 2018 y realizando un proceso de búsqueda relativo al envío de evidencias sobre el cumplimiento de los puntos recomendados al Poder Legislativo que versan sobre la versión, actualización y armonización de la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Jalisco con la Ley General de Atención a Víctimas, con la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Pudimos analizar que ya se han cumplido con dichas recomendaciones. Sin embargo, la evidencia de los trabajos realizados no habían sido enviadas, ni tampoco habían sido atendidos diversos oficios que se enviaron a este Poder Legislativo en legislaturas pasadas. El último informe entregado a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco data del 13 de diciembre del año 2019. Por tal motivo, esta comisión, por medio de la voz,
y del personal del órgano técnico al recibir un oficio anteriormente que solicitaba el envío de evidencias recabando toda la información posible del año 2018 a la fecha, enviando los trabajos legislativos que datan desde ese año y que contienen la aprobación de la legislación en la materia, diversos acuerdos legislativos, el trabajo reciente de la presente legislatura en materia de desaparición de personas, etcétera, arrojando evidencia en un total de 1066 hojas. Por último, analizando que fue el oficio en referencia, les informo que el mismo no solicita más evidencia respecto a esta recomendación. Por el contrario, se emite el siguiente resolutivo. Bajo esta tesitura y en virtud de no existir ningún pendiente por resolver dentro de los presentes puntos recomendados, de conformidad con el artículo 52, fracción segunda, inciso B, del reglamento interno de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se declaró el cumplimiento parcial de la recomendación generada del 3/2018 y se ordenó su archivo, por lo que ve al Poder Legislativo, lo cual indica que los puntos recomendados han sido cumplidos por este Poder Legislativo, única y exclusivamente los temas legislativos relacionados a la legislación en materia. Sin embargo, esta queja que data del año 2018 y se encuentra cumplida, solo es un avance en el tema, por lo que hemos de continuar trabajando para continuar cumpliendo con nuestra obligación constitucional de promover, preservar y garantizar los derechos humanos, así como de colaborar para que estas recomendaciones se sigan cumpliendo en su totalidad. Es lo que les quiero comentar y les pregunto si hay algún otro asunto o alguna observación. Al no haber más asuntos generales, procedemos con el siguiente punto del orden del día, que es la clausura de la sesión. Al no existir más intervención y en cumplimiento al séptimo punto del orden del día, siendo las 10:08, se da por concluida esta 11ª sesión de carácter ordinario de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la 64ª legislatura del Congreso del Estado. Muchas gracias a todos por su extensa participación y apoyo. Muchas gracias y que estén muy bien y que tengan un muy buen día.